Eunon, el cine fantástico de Steven Spielberg, por el amigo Federico Alba, de Badajoz, de 1976, y experto en materia cinematográfica. Tiene este libro sobre el genial cineasta originario de Ohio, los Estados Unidos, y bueno, judío de religión, aunque de aquella manera, un poco con el tema de los orígenes del padre y de la familia, entremezclado en una óptica personal que se transforma a lo largo del tiempo, así como los valores familiares que transmiten en el ámbito de sus películas, siendo denominado en cierta medida un niño grande en el que a través de sus películas quería mantener un ticket, una entrada para poder seguir viajando a esos territorios de la infancia que siempre quiere mantener dentro de sí. Padres ausentes, niños perdidos es el subtítulo de este maravilloso libro acerca del metalenguaje del propio Spielberg en sus películas a través de los ojos de Federico Alba. Son 9 películas las que se acaban transmitiendo en este libro del año 2017, en el que transmite el amor y el cariño por el cine que establece Steven Spielberg, que si bien ha transmutado varios géneros a lo largo de su carrera, en cierta medida hay una serie de hilos conductores en cuanto a la temática y el trasfondo respecto a los personajes. Lo leí con mucho cariño, después de haber encontrado a John Doe en su canal estaba el señor Federico Alba comentando una serie de películas de diversos tipos, aunque bueno, en cierta medida parece que puede haber tenido cierta preeminencia películas como la Zack Snyder Justice League o el tema de Alien, Prometheus, Covenant, pero bueno, también hay espacio para otras películas y Federico Alba pues ahí está también para el debate y el comentario. Como digo, en este libro habla de la figura de Steven Spielberg, uno de los grandes, después de la reconstrucción de los años 70, con la época aquella de los posteriormente exitosos George Lucas, Martin Scorsese, Coppola. Bueno, pues una serie de generación, unos cineastas que tuvieron su oportunidad a partir de los mediados finales de los años 70 y que todavía algunos de ellos siguen en la actividad haciendo películas. Aquí tenemos, después de una introducción y la figura de Steven Spielberg, la biofilmografía, los temas, porque, bueno, por ejemplo, en Super 8 hace JJ Abrams un homenaje a aquellos jóvenes con aquella cámara de mano que grababan las cosas y hacían sus pinitos en el mundo del audiovisual, como por ejemplo Steven Spielberg, que dicen que bueno, pues en un momento dado se coló en Universal con un maletín de su padre y bueno, pues ahí dentro del maletín llevaba un bocadillo y bueno, pues empezó a hacer cosas y al final pues le fueron dando confianza. La primera película que comenta es El Diablo sobre Ruedas, que es un largometraje curioso porque en Estados Unidos tenía la pinta más bien de telefilm, pero cuando llega a Europa se estrena en salas de cine, con lo cual al final, retrospectivamente, se acabó aceptando como un primer film, a pesar de que es un poco frugal en la composición y en pero lleno de elementos para transmitir visualmente y narrativamente ideas fuerza que tiene el propio autor ahí con
personaje del conductor que va con el coche y el duelo, como dice el nombre, el duelo sobre ruedas con el personaje al que no hay rostro, es un personaje etéreo, un personaje como es el de el camión, casi como si fuera el propio camión, un personaje maligno, al estilo un poco de los Transformers. Bueno, sirva la curiosidad. Luego, por supuesto, Tiburón. Aquí hay disociación de la música de John Williams. Dicen que no, bueno, había una película que con Kirk Douglas en el que decían que el terror debía de ser insinuado y solo al final mostrar el objeto del terror. Con lo cual dicen que no hay mal que por bien no venga, en el que, digamos, cuando se empezaron a estropear los elementos mecánicos de los tiburones, el hacer insinuaciones parece que resultaba más efectivo que mostrar mucho el tiburón, que es lo que pasa, por ejemplo, en la secuela inevitable, Tiburón 2, con el mismo eh, policía, el jefe policía de la isla, en el que el tiburón pues aparece mucho más y ya parece que no es lo mismo los elementos de la primera que de la segunda, a pesar de que la segunda sigue siendo una película disfrutable, pero la del impacto, la de la que puede ser un clásico y una de las mejores del género, pues es Tiburón, la original, con Steven Spielberg, con Roy Scheider y bueno, pues con todo el elenco, además de evidentemente la música de John Williams, que es algo que empezará a tener su importancia en toda la carrera de Spielberg, con quien hará una serie de películas que todos recordamos. Evidentemente, luego la siguiente en comentar es Encuentros en la tercera fase, ya que hay también, como en la anterior, elementos de los padres ausentes y los niños perdidos, el tema de la familia, el tema de los hijos, de dónde están, dónde no están, son temas que llevan respecto a la personalidad de los personajes, con lo cual es un tema interesante, además de que trata el tema que le gusta de los ovnis y es curioso porque este tema luego sería parodiado en cierta medida en la película Paul, que está referenciada también en este canal, acerca de esa relación con Steven Spielberg, sobre todo con la siguiente película, ET, el extraterrestre, que en principio iba a ser en el año 80, 81, 82, una película de terror, más al puro sentido Spielbergiano, respecto a un elemento de encuentro cercano en una familia del medio oeste, cercano a Los Ángeles, puede que Arizona, pero en las visiones desde el inicio de la película ET es Los Ángeles más o menos, en los extrarradios, o eso me parece. Bueno, pues lo que iba a ser de una manera mucho más respecto a una situación aparentemente real, en cuanto a las comillas, después del despliegue físico y técnico de la película de 1981 de Indiana Jones, pues tenía un cierto desgaste y cambió el proyecto de ET para algo más family friendly, y en el año 1982 sale ET el extraterrestre, que para el autor Federico Alba es la película favorita de Spielberg. Y luego posteriormente pues tenemos Always, aquella película para siempre, que en cierta medida es un remake de otra película previa. Aquí es un bombero aéreo
Y en la película original era un militar del aire, pero bueno, si no recuerdo mal, es esta película del tema de Always, aquella del amor y todo. Luego tenemos Parque Jurásico, que en cierta medida estará vinculada para siempre en el año 1993 con aquella película de la lista de Schindler, que no está referenciada en este libro, está Parque Jurásico, porque joder, junto a Terminator 2, dos elementos que cambiaron para siempre el rumbo de los efectos especiales, aunque también aquí hay una vinculación con el personaje del Dr. Grant, con los hijos respecto a la posición previa y la posición posterior en cuanto al redescubrimiento o descubrimiento del tema de la paternidad y la capacidad de poder acoger a criaturas, cosa que también en la propia trayectoria vital del propio Spielberg estaba encima de la mesa, y son elementos para vincular la carrera cinematográfica delante de las pantallas también con la de detrás de las pantallas, que influyen la personalidad y los hechos propios de la biografía en lo que estamos viendo, como sucede. Es interesante lo que plantea el autor respecto a todas estas circunstancias. Luego tenemos inteligencia artificial con esta circunstancia de que Kubrick quería hacerla, pero se veía en cierta medida bueno, pues que no quería llevarlo a último término. Ahí es cuando, si no recuerdo mal, el director de fotografía Janusz Kaminski pasó en cierta medida de el señor Kubrick a Spielberg, y lo adoptó en cierta medida para las siguientes películas. Claro, antes de morir, cuando en el año 99 se estrena Ice White Sat, tenía ya un poco avanzado la idea respecto a la película Inteligencia Artificial, en la que iba a ser producción de Kubrick, pero con la dirección de Steven Spielberg. Y bueno, pues al final, como homenaje póstumo, el señor Spielberg acabó la película y se acabó estrenando también con elementos que en la parte del capítulo 2, biofilmografía y los temas tratados en la película, pues Spielberg le da un cierto toque sin perder el regusto a Kubrick, a pesar de que muchos dirán que si hubiera vivido Kubrick hasta el final, hasta el estreno, pues quizá hubiera sido distinta o no. Para eso hay que ver la película y sobre todo también leer el libro, que leer siempre es bueno. Luego vienen las dos de 2005, una más tirando a la ciencia ficción y otra más al género. Sí, también una ciencia ficción, pero ciencia ficción en un lado bélico y en el otro policíaco, negro, Minority Report, ya saben, es, los precogs, la idea de que hay un sistema judicial que puede establecer previamente los que van a hacer un crimen e ir antes de que cometan el crimen, detener a esa persona y evitar el crimen antes de que suceda. Y las dos películas son con Tom Cruise, que siempre habían querido participar y no había surgido la oportunidad, lo cual por doble partida en Minority Report y en La Guerra de los Mundos, esta revisión del clásico de los años 50 respecto a la idea de que los extraterrestres pueden ser buenos, como por ejemplo están en Encuentros en la Tercera Fase, pero nada te dice que no puedan ser malignos o que tengan unas intenciones que colisionen con los intereses de los terráneos. O en palabra de SG1, los Tauri. Somos los Tauri. Los Tauri de la Tierra. Bueno, por tanto, una revisión de 9 películas en cierta profundidad del autor en este libro magnífico de cerca de 240 páginas, en el que al final viene una prolija bibliografía para demostrar que ha habido un profundo trabajo de investigación, no solamente
es que le guste Spielberg, sino hay que trabajar los temas a fondo para poder escribir un libro que explique bien, sobre todo, la temática que es transversal a los elementos cinematográficos, porque al fin y al cabo una película es audiovisual, pero también una temática que quiere trasladar respecto a los personajes, las situaciones, o, por qué no decirlo, también la propia idea del lugar y el espacio y el tiempo en el que convive todo y se plantea como si fuera finalmente un producto de gastronomía que se sirve al plato para que todos los sentidos permitan degustar el elemento que ha sido presentado. Así pues, recomiendo vivamente a todos los que les guste el cine, especialmente el cine de Steven Spielberg, este libro de Federico Alba, el cine fantástico de Spielberg, porque hay otros cines, este se concreta en el cine fantástico, padres ausentes, niños perdidos. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty GP.